Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente los saludo y seguimos en Apocalipsis ahora en el capítulo 2, verso primero. Apocalipsis 2:1. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí nomás. Solamente esa lectura. Bueno, aquí estamos, según el versículo 19, donde dice: escribe las cosas que has visto, que tiene que ver con la visión del Señor, y las que son. Aquí estamos en las que son. Después dice, y las que han de ser después de esta, es decir, especialmente del capítulo 4 en adelante, después de las 7 cartas a las iglesias. Entonces estas serían las que son. Las que ha visto son la visión del Señor, las que son las cartas a las iglesias, y las que han de ser después de estas son las cosas futuras. Entonces, cuando escribe las cartas está hablando de una realidad presente, de algo que está sucediendo en el momento en las iglesias a las cuales se escribe, a las 7 iglesias. Entonces, dice, verso primero, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, aquí realmente es a la iglesia en Éfeso porque la carta dirigida del apóstol Pablo a Éfeso en realidad es una carta circular, no necesariamente dirigida a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias que están en la zona de Asia Menor, que seguramente serían las mismas que están aquí y otras más, esta Hierápolis, etcétera, que no aparecen acá. Pero esa carta a Éfeso es circular, no es exactamente dirigida a los de Éfeso, aunque ellos también la habrían recibido y se habrían beneficiado de los temas que escribe el apóstol Pablo allí. Pero aquí es realmente la iglesia que está en Éfeso. Entonces, dice, escribe al ángel, que es el mensajero, no sabemos exactamente si es externo o interno, pero de la iglesia en Éfeso. ¿Ya? Está escribiendo a una iglesia que existe en ese momento, es literal, y le está escribiendo directamente por medio de Juan, y Juan a través del ángel o el mensajero. Entonces dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de sacar para nosotros es que el Señor se interesa en decirle algo, quiere decirle algo a ellos. Está interesado que ellos se informen de lo que Él está viendo hasta ese instante. ¿Es un resumen? ¿Es algo del momento? Bueno, habla del tiempo pasado y presente de la iglesia en Éfeso hasta el momento en que le llega esta carta. Entonces, de fondo podemos decir que es un resumen de lo que ha acontecido en general en la iglesia, y el Señor hace un juicio de eso, ¿verdad? De acuerdo a, como lo hemos mencionado otras veces, a la inspección, a la observación que Él está haciendo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el Señor está observando constantemente lo que acontece en las iglesias. Aquí no está hablando, aunque algunos lo mencionan así, el hecho que el Señor está en medio de la iglesia. Por lo menos aquí lo que dice es que está en medio de las iglesias, no en medio de la iglesia, lo cual es real, pero no está aquí, en este contexto. Solamente le está diciendo que Él
¿verdad? Camina en medio de las iglesias y las observa y conoce todo lo que acontece en cada una de ellas. Y aquí el Señor se ha dignado a expresar lo que Él ha visto para que la iglesia pueda o arreglar, ¿verdad? O cambiar algunas cosas y también recibir la alabanza, el reconocimiento del Señor en otras. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ahí en el verso 20 explica quiénes son las estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, dice, las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias. Son los mensajeros de las 7 iglesias. Van del Señor directamente, son externos, eso no lo podemos decidir claramente. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y ahí explica los 7 candeleros de oro. Dice, y de los 7 candeleros de oro, y después explica, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ya? Entonces, él anda en medio de los 7 candeleros. ¿Ya? Entonces la ve en forma general. La ve de manera no microscópica, sino telescópica, ya por así decirlo, general, lo que acontece allí. Pero dice esto, o sea, el que habla es una persona importante, es el Señor. No es cualquiera el que habla, no es un enseñador, etcétera, sino que aquí es el Señor mismo a través de su siervo Juan y ese por medio del ángel o del mensajero que es enviado o que es de la iglesia, en este caso de Éfeso. Entonces la importancia, dice esto. Entonces hay que oírlo. Miren, en el verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno dice, bueno, si el Señor es el que mandó esto. Ya, lo que pasa es que seguramente quien habló, quien enseñó esto podría ser un enseñador, un profeta, pero de acuerdo al mensaje que recibió, y eso lo habría dado no por capacidad humana, sino, dice por el Espíritu. ¿Ya? Entonces el mensaje es de Dios. Todo don, toda palabra que viene del Señor tiene que ser expresado en el poder del Espíritu de Dios, no en el poder humano, porque no existe, no tiene nada que hacer allí. Entonces, por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y cuando dice oído, no es solamente que tenga el miembro, sino que tenga el interés, la disposición mental de oír y atender a las cosas de Dios. Muchas veces eso no es así, entonces hay que atender a las cosas de Dios, poner toda la mente en el fondo, eso es lo que está diciendo, los sentidos atentos a lo que el Señor está diciendo. ¿Habrá respondido Éfeso de acuerdo a esto? No sabemos. Pero aquí tenemos un ejemplo de cosas que pueden acontecer en las iglesias, y aquí vamos a verlo ahora como una iglesia que está en el momento allí, aunque igual se expresa que son cartas que pueden servir tanto para la parte histórica como en cada momento en que la iglesia de Dios está en el mundo. Pero aquí veámoslo como la iglesia en Éfeso, literal, local e histórica. Dice, verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Entonces, aquí cuando conoce, está diciendo que conoce absolutamente por observación y también por percepción, porque Él conoce todo. Él es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Por tanto, Dios, el Señor aquí, que es quien envía, de donde viene el mensaje, está diciendo Él que Él conoce tus obras. Y cuando comienza eso, ¿qué es lo que debería pasar con la iglesia de Éfeso? Atento, atento. ¿Qué debería pasar con nosotros? A ver qué pasa con Éfeso, ¿ya? Atentos a ver qué dice el Señor con respecto a ella, porque en el fondo esto es ¿cómo se llama? La calificación, ¿no? La calificación divina respecto a lo que pasa en Éfeso, y tenemos que pensar también con lo que nosotros estamos haciendo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ya? Entonces, cuando habla de obra, está hablando de un trabajo, de una ejecución normal,
un trabajo lo que ellos hacen, pero cuando dice arduo trabajo, es distinta la palabra, porque ahí es un trabajo copioso, un trabajo que fuerte, que incluso llega al agotamiento, al cansancio, un trabajo más allá, por así decirlo, con todo un esfuerzo superior. Entonces está la obra, el trabajo, pero además el esfuerzo, por eso dice, lo traduce como arduo trabajo, ya copioso, un trabajo que termina la persona, en este caso la iglesia, a un agotamiento. Ya lo hemos hecho, pero hemos quedado muertos, como dice, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Eso lo está reconociendo. Y paciencia. Y la paciencia aquí es el soportar en medio de una prueba. Todas las iglesias, aparentemente, por lo que se ve aquí, están en medio de persecución, de tribulación, la muerte está ahí. Todo eso es real. A veces se concede ante el ataque de doctrinas, de errores, se concede, pero el ataque está igual, siempre. Dice, tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, todo lo que está haciendo aquí, el trabajo y el trabajo copioso, el trabajo fuerte ese, lo está haciendo en medio de una presión. La iglesia trabaja así, en medio de la persecución, de la presión. Entonces, por eso dice, y paciencia. Entonces, eso es soportar en medio de una prueba. Soportar valerosamente bajo sufrimiento, sin desmayar. Esa es la palabra paciencia. Por eso la palabra paciencia significa permanecer bajo esa presión y sin desmayar. Entonces, la paciencia es la provisión de la gracia para llevar a cabo valerosamente otra vez la obra de Dios en medio de las tribulaciones. Entonces, la paciencia es algo que Dios da, ¿verdad? Que Dios provee y da poder para sostenerse en medio de la presión de las tribulaciones. Entonces, la paciencia la están trabajando incluso más allá de sus fuerzas y en medio de esa presión, de la tribulación, de las persecuciones, que responde ellos con paciencia, y el Señor la reconoce. Dice, y que no puede soportar a los malos. Y aquí a los malos no es solamente malas personas, sino a los malos, a los que traen algo que no es correcto, porque después va a hablar de aquellos que traen una enseñanza equivocada. ¿Ya? Entonces dice, y que no puede soportar a los malos. Parece bastante rígidos, ellos, con la enseñanza que han recibido, bastante rígidos. Tienen buena doctrina, buena enseñanza. Miren, leamos ahí en Hechos, vamos a leer un poquito, en Hechos capítulo 20 primero, lo que le dice a los... Él estuvo prácticamente 3 años en Éfeso enseñando al apóstol Pablo junto con otros hermanos. Y cuando se despide de los creyentes de Éfeso, para avanzar rápidamente, para ir a Jerusalén, los llama para que se reúnan en Mileto, pero a los ancianos de Éfeso, que seguramente no necesariamente era una iglesia, sino los ancianos de distintos lugares que en algún momento se reunirían en un lugar específico como iglesia. Entonces dice, verso 25 del capítulo 20 de los Hechos. Está hablando a los ancianos de Éfeso, le dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces ellos estaban bien enseñados, y seguramente entre los ancianos había enseñadores. Entonces había buena enseñanza, buena doctrina, por la cual ellos podían distinguir, ¿verdad? Y juzgar sobre lo que es correcto y no, sobre lo que es malo y lo que es bueno con respecto a la enseñanza. Y después dice, verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar las iglesias del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño, es decir, vendrán de afuera, algunos que vendrán seguramente como ovejas, pero son lobos en el fondo, pero vendrán para, dice, que no perdonarán, devorarán al rebaño, no lo van a perdonar. Los lobos hacen eso, atacan y devoran. Entonces, eso tiene que ver con la enseñanza, no es que van a matarlo, sino en la enseñanza, la doctrina destructiva, eso, y aparentemente en ese punto ellos han funcionado bien por lo que vemos en Éfeso. Después dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, es decir, de los mismos, de ellos, no necesariamente los ancianos, sino de la iglesia se iban a levantar algunos, a los cuales también tenían que ellos observar para que no provoque las divisiones, como ocurría en 1 Corintios. Dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Miren lo que dice, que tiene poder para sobreedificar y dar herencia con todos los santificados. Entonces, vamos a acordarnos de esto, para lo que viene después, que me parece que es importante. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A 2 cosas, encomienda. A Dios y a la palabra de su gracia. Eso lo vamos a ocupar después. Entonces dice, verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Dice, y ese soportar es una palabra que significa levantar, llevar, soportar, llevar, o sea, no soportan cargarlos. La palabra es cargarlos, llevarlos en peso. Esa es la palabra, aguantar una carga. Dice, y no has probado los que se dicen, dice, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y ahí probar es poner a prueba. Seguramente los probaron con respecto a la doctrina, o sea, porque ellos tenían buena enseñanza, recibieron muy buena enseñanza. ¿De quiénes? Bueno, del apóstol Pablo, ¿verdad? De Priscila y Aquila, de Apolos, y de Juan, que Juan estaba ahí en Éfeso. Y Juan recorría seguramente todas las iglesias de Asia Menor, pero Juan estaba en Éfeso, que ahora está ahí prisionero. Entonces, una de las presiones que ellos recibían, las persecuciones, se muestra en el hecho de que Juan está preso en una isla. Entonces muestra la presión que ahí había, cómo el diablo también estaba allí operando a través del enemigo, y especialmente de los judíos, que aparece después, para, en este caso, tener a Juan preso. Si Juan estaba preso, Juan era siervo allí en Éfeso y, como decía, también visitaba las iglesias alrededor. Dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles, ¿ya? Es decir, ellos dicen ser apóstoles, ¿ya? Y no lo son. Entonces, la realidad de ellos es que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Miren, veamos 2 Tesalonicenses capítulo 2, relacionado con ese tema un poquito. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, dice así. Dice, verso primero, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, estos no solamente iban, sino que también llevaban cartas. Y dice, como si fueran de ellos. Falsificaban cartas. Y seguramente también falsificaban alguna recomendación, presentándose como apóstoles. Eran falsos. Entonces, ellos no solamente falsificaban con respecto a la doctrina, sino también con respecto a lo que ellos pretendían ser, enviados de Dios, y no lo eran. Entonces, seguramente falsificaban cartas, si eran judíos, pensándolo, de la iglesia de Jerusalén, las falsificaban para ellos entrar como apóstoles y sean recibidos así, pero los de Éfeso, estando bien sólidos en el consejo de Dios, como el apóstol Pablo lo expresa, ellos los probaron
y se dieron cuenta que su doctrina no era correcta. Entonces dice, y los has hallado mentirosos. Y hay textos que hablan de eso, de que van a venir mentirosos, falsos, etcétera. Lo tenemos ahí, pero vamos a pasarlo por la hora. Entonces dice, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Ya? Y esa palabra ahí, sufrido, es la palabra paciencia, nuevamente, ya que tiene que ver con el hecho de que ellos han perseverado y se han mantenido ahí firmes a pesar de todo esto que está aconteciendo, a pesar de la realidad del apóstol Juan, a pesar de la persecución, a pesar de los mentirosos que están allí viniendo, están en medio, y seguramente de algunos, como había profetizado, por así decirlo, el apóstol Pablo, que iban a levantarse de en medio de ellos. Y dice, y has tenido paciencia. Nuevamente ahí la palabra paciencia es aguantar, llevar una carga. Han cargado con eso. No solamente paciencia, sino que han cargado, ¿ya? Con el peso. Y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y ahí cuando dice, has trabajado arduamente, nuevamente la palabra es un trabajo copioso, un trabajo fuerte, más allá de las fuerzas que ellos tenían. Muy exigente, que terminaba en el cansancio y el agotamiento total. Y cuando dice, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ahí la palabra es causa, no es amor. No usa la palabra amor ahí, sino por mi nombre o por causa de mi nombre, dice, has trabajado arduamente y no has desmayado. Es decir, es tan pesado el trabajo que ellos podrían haber desmayado. O sea, tenían mucha obra, mucho trabajo, mucha paciencia e incluso mucho discernimiento con respecto a la enseñanza. Tenían todo eso, lo tenían. ¿Ya? Y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No a pesar del afán y todo, no han desmayado, persisten en eso, son firmes en ese punto. Y ahora viene lo contradictorio de este asunto, porque uno lo aplaudiría hasta ahora, pero el Señor no. Lo reconoce eso, hasta ahí lo aplaude, pero miren lo que dice ahora, y es un adversativo fuerte, es totalmente contrario. Dice, pero, es decir, en contra de eso, al contrario de eso, ¿ya? Por ejemplo, el apóstol Juan dice en capítulo 11, os alabo, queridos amados hermanos, porque siempre obedecéis las cosas que os he enseñado. En el capítulo 11 al principio, cuando habla del uso del velo. Pero después dice, con respecto a que se juntaban para comer y avergonzar a los que no tenían, dice, en esto no os alabo, al tiro, ¿ya? En cambio aquí se puede decir, los alaba, pero en esto no los alaba, porque aquí es todo lo contrario. Dice, pero en vez de eso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cómo uno puede unir el trabajo por causa de su nombre, la paciencia, el cuidarse de una doctrina equivocada? Por ejemplo, ahí en el verso 6 dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, ellos no aceptaban cualquier enseñanza, cualquier doctrina. ¿Ya? Aquí habla de las obras, en lo relacionado con la iglesia de Pérgamo, ahí habla de la doctrina. Aquí habla de las obras. Pero para eso, bueno, ellos tienen que tener una buena doctrina previa. Aquí defiende las obras que son del Señor, y allá en Pérgamo el problema son las doctrinas, la enseñanza. Dice, pero tengo contra ti. Y aquí es una oposición, el Señor se opone. No estoy de acuerdo contigo, le dice. Me opongo, dice, a ti en algo. Me opongo totalmente, no estoy de acuerdo contigo. El Señor, o sea, ¿qué le hago así? Ya, pero si hemos hecho tantas cosas, tantos trabajos, tantas cosas, mira todo lo que mismo está reconociendo tú, sí, lo reconoce, pero también reconoce esto, que has dejado tu primer amor. Y mire, y aquí los dos son articulados, ¿ya? Hay dos artículos, dice, pero tengo contra ti que el amor tuyo, el primero has dejado. Es decir, el amor, el primero. Eso es lo que ha dejado. Y la palabra dejar ahí
significa a un abandono definitivo y aún triste. Y después habla de, por ejemplo, cuando el Señor dejó a Capernaum, por ejemplo, es un dejar afuera y triste, abandonar triste. Y dice, poner a un lado, dejar ir, hacer ir, permitir, soltar. Es decir, lo que ellos hicieron, que dejaron a un lado, ¿verdad? Hicieron un abandono del amor el primero. ¿Qué pasó ahí? Po? Si tenían Biblia, tenían de todo. Ahí es donde uno piensa, porque han dicho muchas cosas y puede estar bien, ¿eh? Incluso los tengo ahí, pero me gustaría ver una mirada un poquito distinta. Dice, verso 82, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A mí me parece, porque antes había dicho que porque no he ruido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y ante qué lo dejó? A los ancianos y a toda la iglesia, dice, a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, tenían la palabra de Dios, tenían la enseñanza bien, correcta, perfecta, pero ¿saben lo que no tenían? Lo que no buscaban en la Biblia, a Dios, a Cristo. Entonces me parece que lo que está pasando aquí, que ellos teniendo tanta obra, tanto trabajo e incluso tanta Biblia, lo que ya no estaban buscando, solamente estaban buscando para defenderse de lo otro, de los errores y todo eso, y está bien. Pero ¿sabe cuál? Que una de las cosas que pueden minar la iglesia y minar la obra es cuando uno deja en la Biblia de buscar al Señor en la Biblia, de buscar a Cristo en la Biblia. Os encomiendo a Dios, ya dice, y a la palabra de su gracia. A Dios y a la palabra. Eso es esencial, pero la palabra lo que hace es revelar al Hijo, y el Hijo revela al Padre. Y eso seguramente ellos lo estaban dejando. Entonces muchos dicen el primer amor, el fervor del primer... Yo creo que no tiene nada que ver eso. El fervor no sirve. El fervor, un día uno está entusiasmado, después no. Discúlpenme. Yo lo he escuchado 1000 veces. El fervor del primer amor, de cuando uno recibió al Señor. Pero eso uno no entiende nada ahí. Uno sabe que recibió algo y ni siquiera sabe que recibió. Ni siquiera lo sabe. Si, bueno, cuando uno se convierte normalmente no entiende nada. Lo único que sabe es que hay un cambio, algo pasó. Y esto es distinto. Dicen, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el primero. ¿Qué cosa? No solamente dejaron al Señor, ya eso es cierto. Estaban obrando, pero obraban, la obra era más importante que el Señor de la obra, etcétera. Todo eso es cierto, pero me parece que ellos, donde no la buscaban, o sea, no buscaban donde tenían que buscarlo, aquí en la Biblia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Aquí está, po. ¿Y la gracia qué es? La gracia está fundada en la persona, no en el hacer cosas, no incluso en defender las doctrinas. El conocimiento envanece, más el amor edifica. Pero el amor, ¿dónde lo voy a encontrar? Aquí, po, en la Biblia. Entonces, no es que ellos no estudiaran la Biblia, pero me parece, al ver aquí, que ellos eran muy rectos, muy correctos. Y cuando tenían que actuar, actuaban, pero el error es que dejaron de buscar al Señor en la Biblia. Ya la oración seguramente no era la misma. Cuando uno busca al Señor en la Biblia y uno ora, uno está cerca del Señor. Hermano, lo que le faltó a Éfeso es estar cerca del Señor. Estaban haciendo cosas, pero estaban cada vez más lejos del Señor, no estaban cerca del Señor, estaban ya haciéndolo solos. Es como cuando el pueblo de Dios fue a pelear con Ai y no llevó el arca y fueron vencidos. Entonces aquí aparentemente ellos estaban solos sin el Señor. La revelación más importante de las Escrituras, de la palabra de la gracia, es Dios y su Hijo Jesucristo. Eso no tenemos que olvidarlo. Si no, va a pasar, por lo que uno ve, lo que sucede con Éfeso. Es verdad que su obra era fría y todo eso, pero por eso, porque no buscaban al Señor aquí, en la Biblia. Entonces, nosotros en la Biblia, en la Escritura, tenemos que buscar al Señor y llenarnos del Señor de la Biblia. Él el que se revela aquí, y eso no hay que dejarlo nunca.
Por eso el amor, el primero es cuando ellos empezaron a entender las cosas, empezaron a entender porque se convirtieron, pero dejaron a los ídolos y recibieron al Señor, pero no sabían mucho más. Cuando el apóstol Pablo tuvo esos 3 años, ellos pudieron entender y conocer al Señor. No tenían la escritura, pero tenían la profecía y el don de los profetas y del mismo apóstol Pablo y de quienes los visitaron. Y seguramente le hablaron de Dios del Antiguo Testamento y de su Hijo, que estaba presentado en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos lo que le faltó y lo que tienen que volver, miren lo que dice, pues. Ya me pasé, ya miren, dice, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, ¿qué primera obra si están llenos de obras? ¿Qué primeras obras? Si están llenos de trabajo. Las obras con el Señor. No las obras sin el Señor. Cambia la cosa, cambia mucho. Ustedes no ven las distintas doctrinas que están haciendo cosas y no tienen al Señor. La iglesia puede hacer lo mismo teniendo al Señor. Entonces, ellos estaban haciendo lo mismo que hace cualquier doctrina o cualquier otra incluso herejía, cualquier otra doctrina herética, que van y trabajan para Dios, y ellos trabajan para Dios, pero no tienen al Señor. Entonces, Éfeso estaba pasando eso. Pero, querido hermano, Dios y su Hijo se revelan en la palabra de Dios. Estaban buscando la palabra de una manera técnica nomás. No estaban buscando la palabra que es vida. Y la vida está en su Hijo, en Dios y en su Hijo. Entonces, ellos se quedaron sin eso. Querido hermano, cuando sirvamos en la iglesia, donde sea, no te olvides de que tú no puedes trabajar sin estar lleno del Señor, de su palabra, pero de la palabra que revela al Hijo. Por supuesto, las doctrinas son importantes, pero no te quedes con la doctrina sin el Señor. Y eso es lo que uno piensa que le pasó a Éfeso. Por eso le dice, arrepiéntete, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras con el Señor, con el arca, no sin el arca. Sin el arca estamos perdidos. Y eso estaba aconteciendo. Ahora, el Señor cuando habla esto es para que a ellos les vaya bien, para que ellos no vayan cayendo después en la desidia y en el enfriamiento, porque se van a enfriar sin el Señor, haciendo y defendiendo con sus fuerzas, sin el Señor. Estaban tomando para sí algo que tiene que hacer el Señor en y por medio de ellos, tanto el ministerio como el servicio y cualquier obra. Querido hermano, cuando tú sirvas al Señor en la iglesia, con los niños, con los jóvenes, con los grandes, afuera, donde sea, llénate del Señor. La doctrina sí, pero del Señor. Sin el Señor, estamos perdidos, totalmente perdidos. Eso es lo que tenemos que buscar primero, en la palabra de Dios. Dice, pero tengo contra ti, o me opongo a ti en algo que has dejado tu primera. Dios, el Señor no es solamente un celo, ¿ya? Es más que eso. Es que el Señor sabe que sin Él, dice, sin mí nada, lejos de mí nada podéis hacer. Alejado de mí nada podéis hacer, nada. Aunque haga mucho trabajo, mucha obra, mucha paciencia, todo eso. Alejado de mí nada podéis hacer, nada. Entonces, bueno, la comunión con el Señor, con su palabra, es como la vid, permanecer en la vid, en Cristo, en su persona. Y eso es lo que la Biblia hay que buscar, junto con todo lo demás. Entonces, hicieron una parte bien, pero estaban dejando algo que es primordial. El amor, el primero. Es decir, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo. Lo que tiene que estar en nuestra esencia es Cristo. No las cosas de Él, sino Él, su persona. Y cuando estemos llenos de su persona y estemos establecidos en su persona, lo otro va a ser un gozo. Y no vamos a estar solos. Sino la iglesia como Éfeso, el problema, ¿por qué dice que si no cambia va a venir y va a quitar el candelero? Porque igual va a la muerte. Éfeso sin el Señor, sin lo que le faltaba, lo que estaba dejando, y si no se arrepiente, igual iba a ir a la muerte. Si igual una iglesia así va a la muerte, va a la destrucción, así que da lo mismo. Entonces la amenaza, por así decirlo, en el fondo el llamado de atención, es para que ellos respondan.
y nosotros también. Que no hagamos las cosas que son de Dios, que pertenecen a Él, hagámoslo con todo esfuerzo, con todo cariño, con toda paciencia, pero no lo hagamos sin el Señor. Si no, vamos a la perdición. Muy bien, querido hermano, disculpe la hora. Señor bendiga su palabra. Oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias, porque un texto tan pequeño podría ayudarnos tanto. Pensamos que es verdad, que hay muchas cosas, su forma de actuar era quizás, tenía su respuesta, pero sin ti, Señor, iban a la destrucción, iban al precipicio. Y me parece que es la advertencia. Tú conoces los corazones, tú sabes lo que hay en cada corazón. Tú sabes la dirección que toma la iglesia, la que estaba tomando Éfeso, habiendo recibido tanta instrucción. Pero qué hermoso ver ahí como el apóstol Pablo los deja, ¿verdad? Y lo encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces la palabra no es solamente para defender una enseñanza, una doctrina, lo cual está bien, está perfecto. Pero si dejas ser la palabra de gracia, esa palabra en donde manifiestas tu amor, en donde manifiestas el deseo de acercarte a tu creación, al hombre al cual tú has creado y amas, y con mayor razón a tu pueblo al cual ahora has recreado en Cristo. Si no buscamos eso, Señor, en realidad, claro, había preocupaciones, Señor, y el juicio y la observación que Él hace es para que ellos puedan volver a, a tener una comunión con el Señor, en su palabra, le busquen a Él, y también para que toda otra comunión pueda ser basada en la persona de tu Hijo. Queremos darte las gracias, queremos rogarte tu ayuda, que este pequeño punto pueda ser importante en nuestras vidas y en todo servicio. Te damos las gracias, Señor. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano.